Este es un tutorial para los que se van a registrar vía internet, para que tengan la noción perfecta de cómo se maneja el sistema. Para esto vamos a meternos a la dirección http://cnelectoral.mx/registro. Damos enter y nos va a meter a una pantalla como esta, donde ya vimos que estamos dentro de la página de la Comisión Nacional Electoral, donde estamos en el sistema de registros. Ponemos nuestro usuario. Para esto hemos creado un usuario de prueba, metemos la contraseña. El usuario y la contraseña ya con anterioridad se nos envió a nuestros correos o fue con contacto vía telefónico. Bien, aquí ya estamos dentro del sistema, vemos que ya cambió. Tenemos la bienvenida, aquí es bienvenida del tutorial de la Comisión Nacional Electoral, la fecha. Vemos que tenemos el icono de cambiar contraseña, por si así lo decidimos, un botón de inicio y un botón de salir, y del lado izquierdo el botón de registro de aspirantes, que es el que nos interesa ahorita. Aquí vamos a elegir un proceso. En este caso voy a escoger un proceso estatal, elección extraordinaria de cargos de dirección estatal del partido. El cargo, como es estatal, es de consejo estatal. El ámbito territorial es el estado donde vamos a registrar. En este caso de prueba vamos a registrar en Michoacán. El territorio del consejo estatal se divide por distritos locales electorales, el Congreso Nacional por distritos federales y el Consejo Nacional se divide por estados, o su ámbito es el estado. Vamos a escoger el distrito 1, el cual nos muestra que tiene 6 cargos. Después nos va a salir con qué folio vamos a registrar. Como ya están precargados los folios en el sistema, vemos que aquí tenemos de prueba el folio 500. Después nos va a aparecer esta pantalla donde vamos a capturar la información de nuestros aspirantes. Aquí vamos a rellenar la información. Hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a registrar, porque si tenemos algún error el sistema lo va a detectar y no nos va a dejar pasar a la siguiente ventana, que es acerca de subir los archivos que previamente ya ustedes van a tener escaneados y que pues es una comodidad que los estamos haciendo así. Aquí estos campos son los que siempre hemos llenado en todos los procesos. Únicamente cambia todo el estilo de cómo lo estamos registrando. Es muy importante llenar todos los campos. Podemos omitir el campo de fecha de nacimiento, ya que nuestra clave de lector nos lo va a dar, y este campo va a jalar la fecha de nacimiento por default. El domicilio actual es muy importante, ya que si ustedes recuerdan hay un formato que nos pide el IFE, el cual contiene estos mismos datos y que ya no va a ser necesario recapturar, sino que el mismo sistema nos lo va a dar. Pero es muy importante que podamos hacer el registro correcto para que no tengamos que editar después toda nuestra información. Aquí vamos a ponerle que esta persona vive en calle sin número, sin colonia, pertenece al Estado de México. Obviamente no coincide el lugar de nacimiento con
el ámbito territorial, sino que les recuerdo que es únicamente de prueba para que ustedes vean la funcionalidad del sistema. Una vez que ya terminamos, le damos en el botón guardar y como podemos ver en la parte de abajo, todas las personas que vamos registrando se van a ir anexando en la parte de abajo en una lista donde podemos ver que tenemos un botón que dice solicitud, el orden de prelación en que vamos a tener registrada nuestra planilla con los datos que hemos proporcionado, con la clave del lector, el nombre, apellido paterno, la acción afirmativa. Aquí vemos una opción de documentos, editar y borrar. Bien, una vez que hemos capturado toda nuestra planilla, podemos ir a este link de documentación donde nos va a desplegar acerca de la persona que vamos a meter la documentación, adjuntar lo escaneado, como va a ser la copia del acta de nacimiento, la credencial para votar con fotografía, IFE, la constancia de pago de cuotas ordinarias o extraordinarias si es el caso, nuestra constancia de afiliación. Aquí vemos que abajo también tenemos uno de formato único, el cual, como les decía, nos lo va a dar el mismo sistema. Pues para obtenerlo le vamos a pulsar el botón de solicitud. Nos va a abrir un formato en PDF, el cual ya tiene con los datos que metimos, ya dio como resultado este formato, donde contiene varios documentos que pide, como la aceptación de candidatura, bajo protesta de decir verdad, la solicitud del registro, la designación de los representantes y la firma de quien encabeza la planilla. Aquí en este caso lo vamos a imprimir, lo van a firmar todos aquellos que tengan que así hacerlo. En la hoja número 2, aquí viene la integración de nuestra planilla, donde podemos ver que del lado derecho viene una opción para firma. Aquí lo vamos a firmar, lo vamos a escanear y lo vamos a mantener para que subirlo posteriormente. Aquí vamos a elegir el botón de seleccionar archivo, donde vamos a subir, donde hemos puesto los archivos que hemos escaneado. Aquí de pura prueba voy a elegir este archivo, le voy a dar en guardar y vamos a ver que ya lo ha subido. Es un sistema algo rápido y tenemos que seleccionar archivo por archivo de todas las personas que conforman nuestra planilla y vamos a buscar otro documento. Es importante recordarles que el escaneado lo hagan en un formato de 75 a 100 dpi para que no pesen mucho. Aquí por ejemplo estamos viendo el porcentaje de subida, para que no pesen mucho y lo podamos realizar más rápidamente. Una vez que terminemos, recordamos que el formato único nos lo dio este botón, ya lo firmamos, ya lo escaneamos y lo vamos a subir. Esto nos valida a toda la planilla, por lo tanto nada más hay que subirlo una vez. Le damos en guardar y vemos otra vez cómo empieza a subir. Lo repito, es importante tenerlo en una resolución baja para que pese menos y lo podamos hacer más rápidamente. Bien, aquí ya tenemos los archivos que hemos subido, ya hemos llenado todos nuestros archivos y posteriormente se nos va a liberar un botón que va a decir imprimir acuse. Una vez que hayamos terminado de llenar nuestra planilla, de subir todos nuestros archivos
se nos va a liberar el botón para que el sistema nos arroje un acuse que es similar al que hemos estado utilizando durante los procesos. Para que lo tengamos, algo que va a tener este nuevo acuse es que en lugar de tener el sello de la dirección de operación, va a tener un código bidimensional en el cual vamos a poder corroborar en el sistema una vez que ya tengamos nuestro acuse. Por lo tanto, esto sería la totalidad del tutorial. Espero les haya servido y que les sea más rápido su registro.